Bueno, buenas noches a todos los que estamos. Muy buenas noches. Gracias por atender a este llamado, porque como siempre les he dicho, pues es llamado de la palabra de Dios y la verdad es que les agradezco mucho que hayan tomado el rato para continuar con este capítulo 3 de Juan, que vamos a continuar con el pastor Greg Driver, que es un amigo. Además, Greg el, es el maestro el pastor que predica en las enseñanzas del ministerio Verso a Verso Internacional y es pastor en una iglesia en Tennessee, pero Greg nos va a dar más información de sí mismo. Él nos va a ayudar. Yo voy a tratar de traducirles. eh, Greg está en Tennessee, el acento en Tennessee es un poquito pesado, entonces les prometo tratar de ir al tiempo con él, pero a veces dicen las cosas que me cuesta un poquito, pues entonces para que sepan de que vamos a pulsearla. Ya somos. Greg, now we're 23. Welcome. Good night. It's a great pleasure to have you here. We're so glad. The name of our church is Olivo Verde, which is green olive church. And we really appreciate that you take this time to share with us. Le acabo de decir a Greg que le agradezco montones que esté con nosotros, que la iglesia se llama Olivo Verde y que, y que, y que estamos muy contentos de tenerlo. So I would like to introduce, I would like you to introduce yourself. Tell us about you. How long you been a pastor? Who are you with the ministry, etc., etc., etc. Okay. Well, I am Pastor Greg Driver with Faith Bible Fellowship here in Tennessee. Soy el pastor Greg Driver, que soy pastor en iglesia en Tennessee, que se llama Iglesia de la Fraternidad de la Fe. And I am the chairman of the board of Verse by Verse Ministries, and I've been with Verse by Verse Ministries for over 10 years. Soy parte de la junta directiva, fui parte del equipo de ministerio de Verso a Verso Internacional y he estado con Verso a Verso Internacional más o menos por unos 10 años. And I've taught roughly 20 books of the Bible in verse by verse in the last almost 20 years. Y yo creo que más o menos he enseñado alrededor de unos 20 libros de la Biblia en mi iglesia durante más o menos unos 20 años. And the Gospel of John is one of my favorite books. Y sepan que el Evangelio de Juan es uno de mis libros favoritos. Yeah. And I appreciate it. This is my first time with a translator, so I appreciate the opportunity, and hopefully you guys can give me some grace and mercy. Dice que es la primera vez que tiene un traductor, entonces les pide que sean misericordiosos y que lo vean con gracia porque sabe que le va a costar un poquito. Yeah. So you want me to get started, Fede? You can pray and I can follow you up and in the prayer and go ahead. All right. Lord, we thank you for this day. Señor, te damos gracias por este día. And we thank you for the blessings that you give us. Te damos gracias por las bendiciones que nos das. And we thank you for the opportunity to be called your children. Y de verdad, pues te agradecemos mucho por la oportunidad de ser llamados tus hijos. And Lord, I thank you for the people that are on this teaching tonight. Te agradezco mucho por los hermanos que están en este momento integrados a esta enseñanza esta noche. And I pray the words that I speak are words from you and not from me. Te pido que las palabras que yo vaya a compartir con mis hermanos sean palabras que vengan de ti, no sean mías. And Lord, may you open our heart. Señor, ábrenos el corazón. Give us eyes to see. Y danos ojos para ver. And give us ears to hear. Y oídos para oír. And show us something tonight that maybe we haven't seen or thought about before.
Y enséñanos algo, Señor, que realmente pues no hayamos visto y que podamos aplicarlo a nuestra vida porque no lo hayamos visto anteriormente. And then above all things, may you be glorified. In Jesus' name, Y amen. por encima de todas las cosas, Señor, que tú seas glorificado en el nombre de Jesús. Amén. Para Okay, los, hold on a second, because we got 10 more people. Para la gente que se está integrando, ese es el pastor Greg Driver de la iglesia en Tennessee y estamos por iniciar. Greg va a estar compartiendo y voy a tratar de traducirle. Okay, go ahead, sir. all right, guys. So thank you for having me. De verdad, muchas gracias por la oportunidad de estar con ustedes. And as I previously stated, John, the Gospel of John is one of my favorite books of the Bible. Y como les he dicho, el Evangelio de Juan es uno de los, para mí, los más lindos que me han gustado muchísimo. John is a unique gospel, different from Matthew, Mark, and Luke. Y como ustedes saben, el Evangelio de Juan es un evangelio diferente al Evangelio de Marcos, de Mateo y de Lucas. Where Matthew, Mark, and Luke are called the synoptic gospels. Como hemos hablado, los evangelios de Marcos, Lucas y Mateo son evangelios sinópticos. Primarily because they are very similar in the stories that they tell. Y eso se debe a que las historias que ellos comparten son verdaderamente historias muy similares. And the Gospel of John is a spiritual gospel. Y el evangelio de Juan es un evangelio, digámosle así, un poquito más espiritual. Because of its unique theological character and symbolic storytelling. Y la forma en que plantea las historias y la forma simbólica en que presenta lo espiritual es bastante importante mencionarlo. As we enter into the third chapter of John, conforme entramos al tercer capítulo del libro de Juan, we enter into one of the most intriguing, unique sections of John's gospel. Imagínense que es una de los pasajes más interesantes y fuertes del capítulo del Evangelio de Juan. Beginning tonight in chapter 3. Para empezar en el capítulo 3 de Juan, John chooses to relate a number of encounters between Jesus and various men and women. Ahí el Señor viene de tener algunos encuentros con algunas personas, de hombres y mujeres. Tonight's focus will be that of the Pharisee. Y esta noche vamos a notar que él se está enfocando en un fariseo, en un hombre fariseo. And later on, he encounters a harlot and a blind man, among others. Y luego luego él va a conversar con una mujer y luego con otras personas, entre otros. Each person John highlights become believers in the Messiah. Say it again. Each person that John highlights becomes believers in the Messiah. Cada persona de las cuales Juan habla han llegado a ser creyentes. And they are all touched by Jesus' words and his miracles. Y evidentemente pues han sido tocados por los milagros del Señor y por la palabra. And what's interesting is they all encounter Jesus, but they do so in a state of ignorance. Y a pesar de que se han encontrado con el Señor, se mantienen de alguna forma en un estado de ignorancia. But even though they enter in ignorance, y a pesar de que están en esa condición de ignorancia, they leave transformed by Christ. Ellos van a ser transformados por el Señor. And so each of those interactions serves to highlight a dimension of the salvation that's found in Christ. Y esto, say it again, please.
Each of these interactions serves to highlight a dimension of the salvation found in Christ. Y de alguna forma lo que vamos a lo que vamos a notar en todo lo que se está viendo es la forma en que ellos se salvan y cómo el Señor llega a sus corazones. Between these encounters, Entre los encuentros que se están dando con estas diferentes personas, Jesus also records various miracles el Señor también nos muestra que se dan algunos milagros and dialogue between Jesus and three different groups following Jesus. y también vemos aquí esta secuencia de milagros y tres grupos de personas. First, there's Jesus' interaction with the Jewish leaders. Vemos primero que hay una interacción del Señor con los líderes judíos, who were accompanied by a crowd of ordinary Jews who followed him. That's the second one. Well, Jesus's interaction with Jewish leaders and the crowds of ordinary Jews who followed him. Ajá, y con judíos y luego con judíos ordinarios que no eran del clero. Secondly, John records numerous private conversations between Jesus and his disciples. Luego hay una conversación importante que es parte de ese grupo que son Jesús y sus discípulos. And then finally, John invites us into Jesus' private moments in prayer with his Father. Y luego encontramos al Señor orando con su Padre. So for purposes tonight, para los propósitos de esta noche, we're simply going to focus on Jesus' interaction with the Pharisee. Vamos a enfocarnos en el Señor con los fariseos, con el fariseo. Finally, Fede, John selects these moments to further illustrate the nature of saving faith. Y el Señor utiliza, y Juan al menos está tratando de mostrarnos a través de esta narrativa la fe que salva. Yeah, those profiles of each unique character. Y este perfil son de personas con este perfil de las personas es muy única. And how they came to faith will show us how an open heart responds to the light of the gospel. Y lo más importante es poder ver cómo de alguna manera pues la gente responde al evangelio. While the Jewish leaders and crowds para los líderes judíos y para la gente, how they typify the response of darkness to the message of salvation. Como de alguna forma hay que entender lo que es negativo, lo que es malo y el mensaje de la salvación y el contraste que se da entre los dos. And then we have Jesus' disciples and their struggle to understand the nature of Christ's ministry. Y por otro lado también tenemos a los discípulos de alguna manera lidiando con la idea de entender la naturaleza del ministerio del Señor. They also struggle to understand their own salvation. Y pues sumemos a esto, hermanos, que también ellos están lidiando con la idea de su propia salvación. Which reflects how spiritual immaturity is common to all new believers. Say it again, please. Which reflects lo que refleja how spiritual immaturity is common to all new believers. Y es lo que refleja lo inmaduros que somos todos como nuevos creyentes. Finally, Jesus' conversations with the Father y en la conversación que tiene el Señor con su Padre shows us the magnitude of the Father's love for those he saves. Y nos está mostrando también la magnitud del amor del Padre para los que va a salvar. And the magnitude of Christ's sacrifice to deliver that salvation. Y la magnitud de la salvación que el Señor va a permitir que estas personas y nosotros seamos salvos. Which brings us to the nature of John's focus in writing this gospel. Y esto pues nos tiene que enseñar que esta es una de las razones principales por las cuales Juan escribe este evangelio.
And that nature was to explain the nature of such a great salvation that we have. Y esencialmente, pues, nos tiene que hacer entender la maravilla, la grandeza de nuestra propia salvación. And he explains it through the eyes of those who encountered Jesus. Y nos enseña sobre la forma en que sucede el encuentro con el Señor de parte de estas personas. And that includes both those who believed and those who didn't. Y eso incluye a los que van a creer, eso incluye a los que están siguiendo. And we also get to see it through the experience of Jesus himself. Y lógicamente, pues también vamos a darnos cuenta que eso está sucediendo a partir de la experiencia de lo que el Señor Jesús está haciendo con estas personas. John isn't simply retelling events. Say it again. John isn't simply retelling events. John no está tratando de decir algo sencillo. He's teaching us about the nature of the gospel itself. Nos está tratando de enseñar realmente la verdadera naturaleza que es el evangelio. So we begin this section in chapter 3 with an encounter that illustrates the manner of our salvation. Y empieza con el encuentro en el capítulo 3 que nos muestra exactamente cuál es la realidad, cuál es el efecto de nuestra salvación. Specifically how salvation arrives for every believer. Y cómo la salvación nos llega de una u otra manera a todos. And what better figure to feature in a discussion of how one person or how a person is saved than that of a Pharisee. Y cómo de alguna forma la salvación se da una figura de gracia en donde se contrarresta con la realidad de los fariseos. And as we know, y como podemos ver, darnos cuenta, Pharisees are self-appointed religious leaders and teachers of Israel. Los fariseos estamos hablando de que son gente que sabe bastante y que son los maestros de Israel. Now, this scene takes place in Jerusalem sometime around the Passover celebration. Y esto se está dando en Jerusalén, allá cerca de lo que podemos decir se dio después de la Pascua. Sometime before Jesus left the city for his home in Capernaum in the Galilee. Y en algún momento, cuando el Señor dejó Capernaum y se acercó un poco más a Galilea. We'll start out with John chapter 3, verse 1, and here's what John wrote. Y vamos a empezar en lo que es el capítulo 3, verso 1, y esto fue lo que Juan escribió. Now there was a man of the Pharisees named Nicodemus. Había un hombre llamado Nicodemo, a ruler of the Jews. Un líder religioso de los judíos. We're told at the end of chapter 2 that Jesus was performing many miracles. Y tenemos que acordarnos que al final del capítulo 2 estamos hablando de que el Señor estaba haciendo muchos milagros. And he was doing this in the city during the Passover week, and many believed in him. Y lo hizo en una ciudad donde muchos creyeron y mucha gente lo vio. And of course, y claro, de hecho, some of those who would observe Jesus' ministry during this week in Jerusalem were the religious leaders of Israel. Mucha de la gente que vio lo que el Señor estaba haciendo era pues también los líderes religiosos. Those religious leaders consisted of Pharisees, Sadducees, and priests. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que los que vieron a Jesús son saduceos, fariseos y sacerdotes. They would have seen Jesus teaching firsthand. Y vieron al Señor enseñando de una u otra manera. They would have also experienced his miracles firsthand. Y vieron también cómo el Señor mostraba los milagros. And this is the important part. Y esto es importante. They would have also witnessed the crowds having a positive response to Jesus.
Y lo que ellos están viendo es que la gente tenía una respuesta positiva ante lo que el Señor Jesús estaba viendo. And we can be sure many of these leaders went away scoffing. I'm lost with the word scoffing. Okay, we can be sure many of these leaders went away angry by what they saw. Ok. Claro, ellos cuando se dieron cuenta de que la gente estaba respondiendo positivamente, definitivamente estos líderes se fueron enojados. But not all of them reacted that way, as we discovered from Nicodemus. Y claro, cuando estamos viendo el pasaje de Nicodemo, nos damos cuenta de que no todos se fueron enojados y reaccionaron igual al resto. So the first thing we hear is that Nicodemus was a Pharisee. Lo primero que tenemos que ver aquí, hermanos, es que Nicodemo es un fariseo. And a Pharisee was a rabbi or teacher of the scriptures in Israel. Y un fariseo es un rabino o un maestro de Israel. Secondly, we're told he is a ruler of the Jews. Y lo otro que tenemos que entender que él era un dirigente de los judíos. This indicates that Nicodemus was a member of the Sanhedrin, the ruling council over Israel. Y además, Nicodemo era parte del Sanedrín de ese lugar. In fact, we see later in chapters of John Más adelante, en otros capítulos del libro de Juan, that Nicodemus uses his position on the council to come to Jesus' defense. de hecho, él utiliza su posición en el consejo para de alguna forma ir en defensa de Jesús. Knowing a little bit about Pharisaical teaching is helpful. I'm sorry, say it again. Knowing a little bit about Pharisaical teaching is helpful to understanding what takes place in this encounter. Y vean que es importante tener alguna noción del fariseísmo para poder darle mayor contenido a este encuentro. First, Pharisees taught that every Jew was assured a place in the coming kingdom. Y siempre se les decía que los fariseos iban a estar de primeros en el reino de Dios. And they were assured this merely on the basis of their Jewishness. Y se les decía esto primero basado en el hecho de que eran judíos y su condición como judíos. They also said as long as you were or this was made possible by being an obedient child of Abraham. Y esto también, pues, se les decía que por ser hijos de Abraham y ser obedientes, ellos iban a lograr esa condición. In fact, Pharisees taught that Abraham himself Entonces se les decía que por causa de Abraham, that he sits guarding the gates of hell to intercept and save any Jew consigned to that place. y que por causa de Abraham, porque ellos eran hijos de Abraham, quien estaba guardando las puertas del infierno era Abraham y por lo tanto ningún judío iba a pasar por esas puertas. We see this thinking reflected in numerous places of the New Testament. Y ese pensamiento de alguna forma tiene un efecto en el pensamiento fariseo que lo vemos en los diferentes pasajes del Nuevo Testamento. We see it in Matthew 3:7-9, and let me read it to you. Hold on, let me go back to Matthew 3. Say it again. 3:7-9. Matthew 3:7. I got it. Dice que lo vemos en Mateo 3, del versículo 7 en adelante. Go ahead. This is what Matthew wrote. Esto no fue como lo que escribió Mateo. Matthew 3:7. Mateo 3:7. But when he saw many of the Pharisees and Sadducees coming for baptism, Cuando él vio a los muchos fariseos y saduceos que venían a bautizarlo, he said to them, él les enfrentó. "You brood of vipers, Camada de víboras, exclamó. who warned you to flee from the wrath to come? ¿Quién los advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca?
Therefore, bear fruit in keeping with repentance. Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y que han vuelto a Dios. And do not suppose that you can say to yourselves, No se digan simplemente el uno al otro, estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. I'm sorry, eso no significa nada porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. we have Abraham for our father. Already read that. Oh, okay. Did you read, for I say to you that from these stones God is able to raise up children to Abraham? Yeah. Okay. All right. Secondly, Lo segundo, Pharisees were the conservative, law-abiding, politically speaking group. hermanos, lo otro importante es que los fariseos también tenían una posición política que pues decirlo así, tenían una influencia importante en el pueblo. Their chief rivals for power were the Sadducees. Y constantemente estaban lidiando con el tema del poder, con los saduceos y este tipo de cosas. Which was the liberal political party of Israel. Y es lo que se podríamos llamar el Partido Liberal de Israel. As it happened, y como sucede, the Sadducees were the political party in power at that time. Quienes estaban a cargo de alguna forma en ese momento eran los saduceos, no los fariseos. And they held a majority of the seats on the Sanhedrin. Y los saduceos eran los que tenían la mayoría en el Sanedrín. As a result of their majority, y como resultado de la mayoría en el Sanedrín, the Sadducees were responsible for the temple and the operations of the Temple Mount. Los saduceos eran los que estaban a cargo de la operación del templo y lo que sucedía en el templo. So the temple was the source of the Sadducees' power, influence, and wealth in Jewish society. Y fíjense que los saduceos tenían el control, el poder y la influencia. The Pharisees, on the other hand, had no ruling or financial interest in the temple. Y no tenían mayor interés en el tema financiero que sucedía en el templo. So they had to rely on different base for their political power. Entonces se mantenían en la posición que tenían porque así tenían el control. Their approach was to obtain power over the people through their theology and teaching. Su punto era que ellos tenían poder producto de su enseñanza, producto de su influencia como maestros. Their power over the people came from teaching a strict adherence to the law. Y lo más interesante es que la forma en que ellos enseñaban era una forma muy estricta de la ley. And they must do that if they want to maintain citizenship in Israel. Y lo hacían para poder mantener el criterio de ciudadano de Israel. The Pharisees were renowned experts in the law. Y los fariseos eran expertos en la ley. And their teaching from the law stressed that in order for a Jew to enter the kingdom, Say it again, please. and their teaching from the law stressed that in order for a Jew to enter the kingdom, Y lo que enseñaban era que para que un judío pudiera entrar al reino, they had to be in good standing with the law. tenían que estar bien parados con respecto a la ley. If a Jew didn't keep the works of the law, according to the Pharisees' teaching, Y si ellos mantenían la enseñanza como tenía que hacerse de acuerdo con la ley, escrita de Moisés, and if they didn't hold to the standards of the law, y se mantenían a los estándares de esa ley, the people were at risk of forfeiting their Jewish identity. si no lo hacían de esa manera, podrían inclusive perder su identidad como judíos. Which meant, from Pharisaical teaching, Lo que nos muestra desde el pensamiento fariseo, that when they approached the gates of hell,
que supuestamente cuando ellos se acercaran a las ventanas del infierno, pero a las puertas del infierno, Abraham wouldn't save them because they lost their right to be called a Jew. Abraham no iba a tener total certeza si eran verdaderos o no judíos por el tema en que ellos llevaron la ley. It was a works-based theology. Es una teología basada totalmente en obras. And it ensured that Jews eager to enter heaven would give heed to the Pharisaical teaching. Y pues lo que estamos a punto de ver es parte de el pensamiento que se está dando en la enseñanza, en el pensamiento de la enseñanza de los fariseos, como ellos veían su salvación. To solidify their authority over the people, Y entonces ellos, por decirlo de una forma sencilla, tenían autoridad sobre las personas. Pharisees made a point out of modeling a scrupulous obedience to the law in a very public way. Entonces, para tratar de que vieran que ellos tenían autoridad, tenían una forma muy fea o inescrupulosa, acaba de decir Greg, de mostrar su justicia delante de las personas. They went to ridiculous lengths to abide by the law. Y hacían cosas muy ridículas para que vieran que cumplían la ley. Or display their piety to the world. Para que la gente pudiera ver su piedad, el mundo pudiera ver su piedad. And Jesus commented elsewhere. Y Jesús aparece de pronto, referring to the Pharisees' tendencies to make a public showing of their prayers. Y Jesús, sabiendo que ellos tienen una forma muy pública de hacer sus oraciones y sus cosas. Matthew records this in Matthew 6, 5, and 6. Vamos un momentito al capítulo 6 de Mateo para que veamos esto. Say it again, Matthew 6. Matthew 6, 5 through 6. Mateo 6, verse 6. Matthew 6, verse 6. Do you want me to read it? Matthew 6, 5 through 6. Oh, 5, I'm sorry. 5 through 6. And you can read it. Oh, okay, I'm going to read 5. Cuando ores, no hagas como los hipócritas a quienes les encanta orar en público, en las esquinas de las calles, en las sinagogas donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Verso 6. Pero cuando ores, apártate a solas, cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre en privado. Entonces tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. I just done with verse 6. Okay. The purpose in such displays was to create an impression. Entonces fíjense que al hacer este tipo de oraciones públicas era para crear una impresión en la gente. To create an impression among the people. Para que la gente fuera impactada de alguna manera. That satisfying God's demands was nearly impossible for the average Jew. Y que de alguna forma pues entender esto así implicaba que se supiera que jamás Dios no iba a estar satisfecho con esto. That the effort required to secure your position in the kingdom. Pero lo que estaban haciendo era haciéndolo así para supuestamente asegurar que el momento en que llegaran a verse con Abraham ya tenían garantizada la salvación. To secure that position in the kingdom was enormous, and few beyond the Pharisees were capable of making the grade. Y lógicamente, para que se pudieran ver a ellos capaces de lograr alcanzar ese escalón que era la salvación. But of course, these men were self-deceived. Obviamente, esta gente estaba engañada. Self-deceived in thinking themselves to be righteous. Estaba engañada y además pensaban que eran justos. For they weren't even close to meeting the standard that God requires, as Jesus said in Matthew 5:20.
y no andaban pero ni cerca de lo que realmente implicaba ser justos o salvos, como se dice en Mateo 5:20. Voy a Mateo 5:20, un segundo. Yeah, read Matthew 5:20 there, Fede. Ok, got it. 5:20. Les advierto, a menos que su justicia supere a la de los maestros de la ley religiosa y a la de los fariseos, nunca entrarán en el reino del cielo. I'm done. And that's how a Pharisee gained power over the people. Y esta es la forma en cómo los fariseos se le imponían y ganaban poder delante de las personas. They portrayed themselves as ones who held the keys to heaven for the ordinary, helpless, sinful Jew. Y entonces ellos se presentaban a sí mismos como los poseedores de las llaves que les permitiría a los demás entrar al reino de los cielos. And so, De esta forma, when the average Jew saw the difficulty of following in the Pharisees' footsteps, de cuando el resto de pobres judíos veían lo difícil que era seguir a la gente, they would seek some other solution. y la gente buscaba otras soluciones. They would come to their rabbi, the Pharisee, Ellos buscaban al rabino, al fariseo rabino, seeking a solution on how to be assured entrance into the kingdom. y entonces le preguntaban al rabino, ¿cómo hacemos para entrar al reino de Dios? At which point, Y de esta forma, en este punto, the Pharisee would offer new burdens, entonces venía el fariseo y les ponía nuevas obligaciones, rules, reglas or requirements for the Jew to adopt. y otros requisitos para que ese pobre judío siguiera. All in an effort to be considered worthy to be judged for the kingdom. Y todo para que se sintiera digno de ser juzgado y poder entrar hasta el reino. Naturally, the appreciative Jew was expected to reward the Pharisee. Say that again, please. Naturally, the appreciative Jew Y de forma natural, el judío del que estamos hablando was expected to reward the Pharisee for their advice and spiritual wisdom. Tenía que, este pobre judío, tenía que darle una ofrendita o algo al maestro que le acaba de poner ese tipo de cosas. This is obviously a scam. Esto es una estafa, ¿verdad? A scam as old as religion itself. Una estafa de la religión en sí misma. And the Pharisee played that game as well as anyone ever has. Y esto era pan de cada día, todos los días y a cada rato. And they did so by exhibiting themselves as guardians to the gates of heaven. Y siempre por mostrarle a los demás que ellos eran los guardianes de las puertas del cielo. The Pharisees would gain both the praises and the wealth of men. Y entonces lo que agarraban de las personas era la ignorancia y también el dinero. Consider some of Jesus' comments concerning the Pharisees. Y hay que tomar en cuenta algunos de los comentarios que hace el Señor con respecto a los fariseos. Luke 16:14 through 15. Lucas 16. Say it again, Luke 15. 16. Luke 16. 14 through 15. Okay. Okay, I'm Luke 16:14 through 15. to 15. Yes. Lucas 14, Lucas 16, del 14 en adelante, los fariseos que amaban mucho su dinero oyeron todo eso y se burlaron de Jesús. Entonces él les dijo: a ustedes les encanta aparecer como personas rectas en público, pero Dios conoce el corazón.
Lo que este mundo honra es detestable a los ojos de Dios. And then Matthew 23, verse 1 through verse 7. Y en Mateo 23, del 1 al 7, dice lo siguiente. Mateo 23, del 1 al 7 dice, entonces Jesús les dijo a las multitudes, a sus discípulos, los maestros de la ley religiosa y los fariseos son los intérpretes oficiales de la ley de Moisés. Por lo tanto, practiquen y obedezcan todo lo que les digan, pero no sigan su ejemplo, pues ellos no hacen lo que enseñan. Aplastan a la gente bajo el peso de sus exigencias religiosas, insoportables, y jamás mueven un dedo para aligerar la carga. Todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la escritura y usan tónicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse en la mesa principal en los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y los llaman rabí. I'm done with the 7. So with this background behind us, Y esta, este, el background que estamos hablando, la referencia que estamos hablando de Juan, del capítulo 3 con respecto a los fariseos, entendiendo este entorno, ¿verdad? Del fariseísmo. Go ahead. let's look at the conversation between this Pharisee and Jesus. Entonces nos hace entender que la conversación entre el fariseo y Jesús, la conversación tiene su particularidad. Verse 2. John 3, 2 and 3. Vamos al versículo 3. Jesús le respondió, te digo la verdad, a menos que nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Did you read verse 3? Yes, I'm done with the 3. Okay. Now the name Nicodemus El nombre Nicodemo, literally means a victory over the people. el nombre Nicodemo significa victoria sobre la gente Or a victory for the people. o victoria para la gente. It's ironically prophetic when you consider that Jesus delivered a victory for the common man. Y es interesante que el nombre de él signifique lo que signifique, que él esté hablando de esto con el Señor y el Señor le permita a él ver la salvación de alguna forma. And he delivered this victory over the tyranny of the Pharisees. Y lógicamente, pues también al hablar al Nicodemo de esta manera, está liberando la salvación o lo que la salvación es sobre los fariseos. Nicodemus comes to Jesus in the night. Fíjense que Nicodemos viene a buscar al Señor en la noche. Which tells us he was hoping for a private moment outside the watchful eyes of his fellow Pharisees. Y una de las cosas por las cuales lo hace de noche es porque de alguna forma él estaba tratando de que los demás fariseos no lo vieran. His desire for secrecy is our first indication. Y ese deseo de que el asunto se hiciera en secreto nos da un indicador. That Nicodemus isn't your ordinary Pharisee. Nos dice que Nicodemo no era un fariseo ordinario. His interest in Jesus is very personal and sincere. Él realmente él está interesado en Jesús de una forma personal y sincera. Also, because Nicodemus comes to Jesus in the darkness of the night, y pues al entender también que él está viniendo al Señor en la oscuridad de la noche, it reminds us of John's metaphor for spiritual blindness. También nos hace entender un poquito sobre lo que podemos ver que significa lo que es la ceguera espiritual al venir en la noche. And as he speaks, y mientras él está hablando, Nicodemus gives Jesus respect and consideration from the start. Y le da su punto de vista y sus consideraciones desde el comienzo. He calls Jesus Rabbi. Y le dice a él, Nicodemo llama al Señor rabino. And then he confesses
Y luego confiesa, that we know you've come from God. luego confiesa y le dice, sabemos que vienes de Dios, Because of the signs that Jesus had done. porque por las señales que estás haciendo. In that time, En ese momento, teacher was a respectful term. en ese momento, ese término maestro, rabí, es un término respetuoso. But it still falls short of acknowledging Jesus as Messiah. Say it again. But it still falls short of acknowledging Jesus as the Messiah. Pero no lo está reconociendo como Mesías de una u otra manera. The use of the word we. Y fíjense que en verse 3, right? Yes. Hold on a second, let me find it. Menos que it's Jesus' answer, right? Yeah, in verse 2, Rabbi, we know. Oh, we know, I got it. Over here. Entonces dice, Rabí, le dijo, todos sabemos, This refers to the rest of the Pharisees and the Sanhedrin. Todos sabemos está hablando del resto de fariseos del Sanedrín. Apparently, the Sanhedrin Aparentemente el Sanedrín had concluded that Jesus was doing miracles by the power of God. Parece que el Sanedrín había concluido que el Señor Jesús estaba haciendo milagros por el poder de Dios. The irony, of course, y la ironía de esto, hermanos, is that though the religious leaders could see the power of God at work in Jesus, y a pesar de que los líderes religiosos podían ver el poder de Dios trabajando en el Señor Jesús, they still rejected his claims. Lo rechazaban. And this is one of the central themes in John's gospel. Y esto es parte de los temas principales en el Evangelio de Juan. Específicamente, explaining the response of the explaining the response of unbelievers to the gospel. Especialmente por la respuesta de la gente que no era creyente ante el Evangelio. As we know, y como sabemos, the acceptance of the gospel la aceptación que había del Evangelio is a matter of supernatural faith. Es un asunto de una fe sobrenatural. And it isn't dependent on miracles or signs. Y no tiene nada que ver con el tema de que se estuvieran dando señales o milagros de una u otra manera. Please remember this. Y por eso es que tengan esto en mente, hermanos. A heart that is in darkness un corazón que está en oscuridad will reject the light of the gospel, va a rechazar la luz del Evangelio, even when it's accompanied by miracles evidenced of God. Aun cuando vea evidencias y milagros y cosas que se lo demuestren. John revisits this point later in this chapter. Juan retoma esto que les estoy mencionando más adelante en el Evangelio, este capítulo. Now, in response to Nicodemus, y como respuesta a lo que está diciendo Nicodemo, in his polite opening statement, y a su forma tan educada de referirse a él, Jesus abruptly jumps into the heart of what's on Nicodemus's mind. El Señor se va directo a lo que Nicodemo le está diciendo, entendiendo el corazón que está usando Nicodemo para hablarle. Which was a conversation on entering the kingdom. Y es una conversación exactamente de esas, de cómo entrar al reino de los cielos. Jesus knew that this man, y el Señor sabía que este hombre, who claimed to hold the answer to entering the kingdom, I'm lost. Say it again. Jesus knew that this man who claimed to hold the answers to entering the kingdom,
Él sabía que lo que había de fondo era lo mismo, en la misma pregunta de cómo entro al reino de los cielos, cómo voy a entrar al reino de los cielos. He knew Nicodemus wanted to hear God's answer to that question. Y él quería escuchar realmente la respuesta a esa misma pregunta. And here was Nicodemus's question. Y aquí está la pregunta de Nicodemo. How does one enter the kingdom of God? ¿Cómo, cómo entra uno al reino de los cielos? But before he could even answer the question, Pero antes de que inclusive le responda, Jesus gives the answer. él le da la respuesta, que es lo que estaba en el corazón de Nicodemo. Jesus tells this man Y le dice a este hombre, that a true way that a man enters the kingdom, la única forma de que la persona pueda entrar en el reino, or as we might say, o la forma en que realmente debemos de decirlo, how a man is saved o como un hombre es salvo or is born again, o es nacido de nuevo, correction, he must be born again. más bien tiene que nacer de nuevo. The term born again Hermanos, este término nacido de nuevo was a term that came about long ago es un término que es anterior, es viejo, as a part of the Christian lexicon. y es parte es parte del léxico cristiano, such that most true believers know and understand what that means. y los verdaderos hijos de Dios, verdaderos personas salvas saben de qué estamos hablando. It describes a moment when a person receives a new living spirit from God. Y describe específicamente el momento en que las personas reciben el Espíritu de Dios. Or, as we know, Y como nosotros sabemos, a moment of faith in Christ, el momento de fe en el Señor Jesús, which is only made possible lo único que hace posible, by the work of the Holy Spirit. lo hace posible el trabajo del Espíritu Santo, Now, we might assume por lo cual debemos de asumir that this phrase would be completely unknown to a Jew. que esta frase que está mencionando, esto de nacer de nuevo, debe ser una frase completamente conocida por un judío. And as such, De tal manera that Jesus's choice of words que el Señor, al hablar estas palabras, would have been confusing. no, wouldn't be, And to an extent, that's true. se iban a tomar como verdaderas, no tenían por qué ser confusión, iban a ser muy reales. It's evidenced by Nicodemus' response. Y es evidente por la respuesta de Nicodemo. But it's not because Nicodemus had never previously heard the term born again. Y no porque no crean que Nicodemo nunca había escuchado ese término, nacido de nuevo. It's because Pharisees Es porque los fariseos had contrived their own understanding tenían su propia comprensión of that term as a part of a twisted theology. Como parte de su comprensión de lo que era su torcida teología. And look at what Nicodemus said. Y vean, hermanos, vean lo que dice Nicodemo. John 3, verse 4 through verse 8. A partir del versículo 4, dice Nicodemo, ¿qué quieres decir? Exclamó Nicodemo. ¿Cómo puede un hombre mayor volver al vientre de su madre y nacer de nuevo? Jesús le contestó, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace del agua y del espíritu. Nicodemus asked, I'm sorry, I'm on 5. oh, sorry. Yes, I'm sorry.
I'm going six. El ser humano solo puede reproducir la vida humana. El ser humano solo puede reproducir la vida humana, pero la vida espiritual nace del Espíritu Santo. Verso 7. Así que no te sorprendas cuando te digo tienen que nacer de nuevo. You say until 7 or 8. Still 8. Y el viento sopla hacia donde quiere. De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va, tampoco puedes explicar cómo las personas nacen del Espíritu. Nicodemus asked, how can someone be born when he is old? Entonces vean que Nicodemo dice, pero ¿cómo puede una persona nacer de nuevo si está vieja? He doesn't ask, how can someone be born again? Él no pregunta, ¿cómo puede nacer de nuevo? Sino que ¿cómo puede nacer estando vieja? But rather, how can someone be born again when they are now grown old? Y dice, es que yo grande, ¿cómo hago para volver a nacer? This question reflects the Pharisaical teaching on being born again. Entonces, vean que ya esto nos está enseñando la forma tan rara en que ellos veían este tipo de concepto, nacer de nuevo. Pharisees taught there were 6 ways that a man could experience a rebirth in life. Dicen los fariseos que había 6 maneras de cómo la gente podía experimentar el nuevo nacimiento. Much like De esta forma, the Catholic teaching on sacraments. de esta forma, como lo enseñan los católicos con relación a los sacramentos. The Pharisees taught these 6 moments were important moments. Los fariseos enseñaban que había 6 momentos que eran momentos importantes. They were important moments of spiritual transformation during their life. Y entonces les decían a la gente que había 6 momentos de transformación espiritual en sus vidas. They also taught that not all men Not all men, is what you said, right? that not all men Sí, que no todos los hombres, could experience all 6 moments. que no todas las personas experimentaban esos 6 momentos. But progressing through them was a journey of spiritual advancement. Pero que de alguna forma la progresión, el avance en esas 6 niveles era una gran cosa lograr ese tipo de avance. For example, when a Jewish boy had his bar mitzvah. Por ejemplo, cuando al cumplir 13 años un muchachito judío le celebran una cosa que se llama el bar mitzvah. Or when he got married or he became a rabbi. O cuando él se casa o se hace un rabí, un maestro. Jewish teaching taught La enseñanza judía enseña that each one of these instances que cada uno de estos sacramentos o instancias was said to be a moment where you were born again. Era un momento de nuevo nacimiento. Meaning as in his life began again in a new and better way. Y que su vida estaba renaciendo de una mejor manera. Like sacraments, y al igual que los sacramentos, it suggested a work that moved the person closer to God. Que permitían que la persona se fuera acercando un poquito más y mejor a Dios. Nicodemus hears Jesus telling him he lacks a necessary step of rebirth. Y Nicodemo estaba diciendo que él estaba pues un poco perdido de alguna forma a la hora de entender de qué se trataba este tipo de asunto del nuevo nacimiento. And his rebirth must be obtained. Y que el nuevo nacimiento debería ser before he can be assured of salvation. Tenía que estar seguro de esa salvación. But to a Pharisee, this statement makes no sense. Pero para un fariseo, hablarle de seguridad de salvación
ese tipo de afirmación no tenía ningún valor, because of all people, porque porque para la gente, the Pharisees believed they were the ones who met the requirements of being born again. lógicamente, los fariseos eran los únicos que daban los requisitos para cómo la gente debía de ser salva. But this is a problem Pero obviamente esto es un problema. because Jesus says there's more that is required. Y Jesús está diciendo, pero es que el asunto es más de lo que ustedes están hablando. Nicodemus can't believe what he's hearing. Y Nicodemo no puede creer lo que está escuchando. So he responds in a somewhat mocking tone. Y de alguna forma responde de una forma burlona. And he asked Jesus, how is it possible to re-enter a mother's womb? Mira, ¿cómo me meto yo en la panza de mi mamá otra vez? En una forma burlona. Since Nicodemus had met every type of rebirth, Y dado que Nicodemo ya había pasado por los diferentes sacramentos y había pasado por las diferentes etapas del nuevo nacimiento, the 6 steps required or were taught by the Pharisees. que los seis niveles que eran enseñados por los fariseos, que habían sido enseñados, He can't imagine any other rebirth possible de ahí no se pudo imaginar que ya había pasado por los 6, ya había logrado todo y que hubiese otro que él no hubiese cumplido. So he takes Jesus literally. Y entonces lo que hizo fue tomar al Señor de forma literal. And of course, there's no possible way to be born again physically. Y claro, obviamente no estamos hablando de nacimiento natural, de nacimiento de la mujer. So that's the thought that Jesus seizes upon to respond to Nicodemus. Y lo que sigue es el pensamiento de lo que Jesús le está aclarando sobre lo que él está diciendo. Jesus says one must be born of the water and the spirit. Le dice, mire, así que no te sorprendas cuando te digo, hold on a second, there's a mic on. Así que no te sorprendas cuando te digo tienen que nacer de nuevo, y hace referencia exactamente a lo que dice, te digo la verdad, nadie puede entrar en el reino de Dios si no nace de agua y el espíritu. Sorry, Greg. Okay. Jesus says one must be born of the water and the spirit. Entonces fíjense que dice, tienen que nacer del agua y del espíritu if they are to enter the kingdom of heaven. para poder entrar en el reino del cielo. To be born of water Para nacer del agua is just a Jewish expression es una expresión judía that means to be born physically. para decir, este es un nacimiento físico. It is a reference to the amniotic fluid breaking at birth. Es una referencia al líquido amniótico que tiene la mamá cuando el niño da, lo dije bien, amniótico, cuando la mamá da a luz. Which makes sense. Lo que tiene mucho sentido. Because obviously, porque obviamente no one is going to enter heaven unless they've first been born into existence. Porque nadie puede ser salvo si no existe. Tiene que existir primero como ser humano. But Jesus includes this obvious prerequisite as a response to Nicodemus. Y fíjense que lo que está haciendo el Señor a partir del comentario que él hace es usando también la misma respuesta. Sí, tiene que nacer del agua, es cierto, haciendo referencia a ese agua. Where he was mocking Jesus about climbing back into a womb. Porque él estaba diciendo de que había que regresar al vientre de la madre. He says there is a birth that is physical or flesh. Y entonces él le dice, vea, hay un nacimiento que es físico. And one that is spiritual. Y hay un nacimiento que es espiritual. And both are necessary to enter the kingdom of God.
y los dos son necesarios para entrar en el reino de Dios. In the way that Jesus I'm sorry, Fede. In the way Jesus phrases his response, Y en la forma en que el Señor está haciendo sus respuestas, we can clearly see podemos ver cosas muy claras. that these two births do not happen in the same moment. Que estos nacimientos jamás pasan en el mismo momento. If every physical birth included a spiritual birth, Say it again. if every physical birth included a spiritual birth, Si el nacimiento por agua incluyera un nacimiento por el Espíritu, then there would be no reason to call them out separately. no habría razón para haberlo citado de forma separada en el texto que Juan nos tiene ahí, en el verso 3, en el verso 5. Jesus is emphasizing that a second kind of birth Lo que Jesús está haciendo es poniendo el énfasis en el segundo tipo de nacimiento. comes after our physical birth. Viene después del nacimiento físico. And that second birth is our spiritual birth. Y ese segundo nacimiento es el nacimiento espiritual. Jesus' choice of birth as a metaphor Y lo que el Señor está haciendo es tomando esto como una metáfora tells us something. para decirnos algo, hermanos. It teaches us about the manner of salvation. Y es para enseñarnos la forma de la salvación. Being born spiritually is similar to being born physically. Haber nacido del agua es algo parecido en el nacimiento espiritual. Esto tiene una forma de mostrarnos una analogía. Consider the process of the physical birth. Vea, piensen un momentito en el nacimiento físico. Our physical birth is an event that happened to us because of a decision that was not made by us, but rather by our parents. El nacimiento nuestro es un nacimiento que no me dio nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestros padres. We obviously don't choose to be born. Ninguno de nosotros escogió nacer. When the time came for our birth, Y cuando llegue el momento de nuestro nacimiento, we were obviously oblivious to everything. nosotros estamos sujetos a lo que vaya a suceder en ese momento. It just happened to us. Simplemente nos pasa, nacemos. We took our first breath, Respiramos por primera vez and we may have cried, y lloramos, but those were simply our responses to being birthed. pero simplemente son las respuestas al hecho de haber nacido. And in the first weeks and months after our birth, Y los siguientes años y meses después de haber nacido, we lacked the maturity to appreciate what life was all about. empezamos a madurar, nos damos cuenta de que ese es el valor de la vida y eso es lo que la vida representa y es. But then our awareness began to grow. Y empezamos a darnos cuenta y empezamos a entender y a tener precaución de las cosas. And over time, we got to know our parents. Y de un pronto a otro, cuando empezamos a entender, conocemos a nuestros padres. And came to understand the significance of life. Y empezamos a entender el significado de la vida. This is modeled for us as Jesus chose let me say it again, Fede. This is modeled for us in the way that Jesus chose to explain spiritual renewal. Fíjense que esta es la forma en que el Señor nos está tratando de hacer entender cómo es que se da la salvación y cómo es que se da esta salvación a partir del nuevo nacimiento. When he said that we were to be born again spiritually. Cuando Él dice que necesitamos nacer espiritualmente, nacer de nuevo espiritualmente, the birth, our spiritual birth came to us by the will and the power of God. Nuestro nuevo nacimiento se da por el poder y por la voluntad de Dios.
And just like our physical birth, Y exactamente como lo es nuestro nacimiento físico, we were oblivious to God our Father. es completamente un asunto que lo define nuestro Padre, Dios. Even after our new spiritual birth, Y después de nuestro nuevo nacimiento, we lack the maturity to understand it properly. empezamos a madurar y para ir entendiendo de qué se está tratando, empezamos a caminar y darnos cuenta de qué se trata. But over time, we gain spiritual maturity Y sobre el tiempo vamos adquiriendo alguna madurez espiritual if we were taught by God's word. si somos formados en la palabra de Dios. And then over time, Y en el tiempo we develop the capacity desarrollamos la capacidad to appreciate our new life. de valorar nuestra nueva vida. That is the point Jesus is making to Nicodemus. Realmente ese es el punto que el Señor le está haciendo a Nicodemo. In contrast to the Pharisaical teaching, Y en contraste al pensamiento fariseico that said men could affect their own rebirth, diciéndoles que definitivamente el ser humano no puede tomar control de su nuevo nacimiento they could do that through certain works. y no pueden hacerlo por las obras ni por nada bueno que hagan. Jesus says it only happens by the work of God, by and through his Spirit. Y Jesús le está aclarando que únicamente se puede hacer a través de la obra del Espíritu Santo. Nicodemus is hearing Jesus' words, Hermanos, Nicodemo está escuchando las palabras de Jesús and he understands what Jesus is saying, y está entendiendo lo que Jesús está diciendo, but he only understands at a certain level. pero estoy convencido de que entendió como hasta cierto nivel. And yet he's still amazed. Y a pesar de eso está bastante impresionado. Who has ever experienced such a thing? ¿Quién podrá haber experimentado algo como esto? When has such a thing ever happened to a man? ¿Quién podría decir que esto le puede pasar a una persona? In verse 7, Vea que en el verso 7, Jesus tells the man not to be amazed by this concept. Vean que en el verso 7 es exactamente lo que el Señor Jesús les dice. Vean, así que no te sorprendas cuando te digo, tienen que nacer de nuevo. And then in John 3, verse 8, Y vean que en el verso 8, let me move to the 8. I got it. okay, I want me to read it. the wind blows where it wishes, El viento sopla hacia donde quiere. and you hear the sound of it, De la misma manera que oyes el viento, pero no sabes de dónde viene ni dónde va. but do not know where it comes from De dónde viene o a dónde va. and where it is going. Y cuál es el rumbo. So is everyone who is born of the Spirit. Y es exactamente lo que pasa. Es lo que pasa con la gente que es nacida del Espíritu. Nicodemus was amazed at the prospect of the Spirit of God. Y fíjense que realmente lo que tiene a Nicodemo impresionado es la participación, es el hecho de la presencia del Espíritu de Dios. How the Spirit of God would move among men, granting rebirth. Cómo el Espíritu de Dios se mueve en el hombre para garantizarle el nuevo nacimiento. And moving undetected. Y moverse de forma en que no se detecta. By the religious leaders in Israel. Menos por los líderes religiosos de Israel. As I said earlier, y como les dije al principio, hermanos, Pharisaical thinking el pensamiento fariseo taught that rebirth was a process of works.
Eh, el pensamiento fariseo es un pensamiento que le enseña a la gente que es por obras, like the sacraments of the Catholic theology. como los sacramentos de la teología católica, It was something tangible, que es algo tangible, something that men could see, algo que la gente, algo que la gente puede ver, that they could understand and achieve. que algo que la gente puede entender y puedes alcanzar de alguna forma. But Jesus was speaking of a spiritual rebirth. Pero hermanos, Jesús está hablando de un nuevo nacimiento Accomplished by the Spirit of God Himself. que lo logra únicamente el Espíritu de Dios. If such rebirth was only the only way to enter the kingdom, Y es la única forma de entrar al reino de los cielos. then surely it would be happening all around Israel. Y que de alguna manera tenía que suceder en Israel, en algún lugar. Matter of fact, De hecho, Nicodemus and the other religious leaders Nicodemo y los otros líderes religiosos would have certainly seen this spiritual rebirth that Jesus talked about, tuvieron que haber visto el mover, el movimiento, el impacto del Espíritu de Dios afectando a Israel. and or experienced it for themselves. Y lógicamente, seguro alguno de ellos lo experimentó por sí mismo. But no one had seen a spiritual rebirth Pero nunca nadie ha visto un nuevo nacimiento. And that was a struggle for Nicodemus and the religious rulers. Y fíjense que esto era lo que de alguna forma hacía que Nicodemo tuviese un problema en la cabeza, un colocho en la cabeza, y también los líderes religiosos. So Jesus offers a short parable to explain something so critical. Y Jesús está utilizando de alguna forma algo que lo está planteando como una parábola para mostrarles algo que es esta enseñanza. So critical to eternal life. Y es crítico para la vida eterna. So critical yet invisible to a religious leader like Nicodemus. Y peor, crítico e invisible para un líder religioso como lo era Nicodemo. Jesus compares the Spirit's regenerative work to that of the wind blowing. Y la comparación que de alguna forma está haciendo el Señor Jesús tiene que ver con el hecho de que nos está mostrando a qué se refiere con el viento sopla. The wind blows as it will under God's direction. El viento sopla a partir de la voluntad de Dios para la dirección que Dios quiera. But we cannot see it at work. Pero no sabemos cómo sucede. Wind is invisible. El viento es invisible. We only sense it by the force it exerts or the sound it makes. Únicamente podemos sentir la brisa o la fuerza o el sonido que hace. So it is for everyone born of the Spirit. Y así es como tenemos que entender que eso significa el nuevo nacimiento. We can't see the moment of a spiritual rebirth. No podemos ver el momento del nuevo nacimiento, Since it's an invisible process. desde que de hecho es un proceso completamente invisible. And we don't know where the Spirit is going next in His mission. Y no sabemos dónde va a estar el Espíritu en su misión, el siguiente paso, In His mission to bring men to faith. para poder atraer, para poder llevar la gente a la fe y para poder que la gente tenga la fe para creer. Since those He chooses to regenerate are not announced in advance. Y no se les dice a la gente, usted no es, usted simplemente lo que está sucediendo es la obra del Espíritu Santo que usted no puede ver. But that doesn't mean we can't detect the Spirit at work. Pero eso sí, no podemos decir que no podemos detectar la obra del Espíritu Santo trabajando. Just as the wind makes a sound as it passes by,
Hermanos, porque así como el viento hace sonido cuando cuando está pasando, so we can recognize the spiritual regeneration taking place in the hearts of men and women. podemos ver la condición de la regeneración espiritual en las personas conforme esa regeneración espiritual va sucediendo por medio del Espíritu Santo. We can see men and women brought to repentance. Podemos ver a las personas que están entrando en una condición de arrepentimiento. We can hear the resulting confessions of faith and see water baptisms. Podemos ver a las personas que quieren bautizarse, quieren reconocer su condición, están haciendo una declaración de fe pública. We witness lives, Podemos atestiguar sobre las vidas, lifestyles, sobre los estilos de vida, and priorities, las prioridades how they change as sin is set aside. y cómo sus vidas se están transformando y van dando otro rumbo. We also see spiritual fruit. Otra cosa, hermanos, que podemos ver son los frutos espirituales. This spiritual fruit working in the lives of believers. Ver los frutos espirituales en las vidas de los creyentes. At this point, Nicodemus is starting to get the point. Y hasta este punto, Nicodemo está empezando a entender el punto. So he asked the question that every person should ask. Y pregunta la pregunta que toda persona debe preguntar. And that shows up in John chapter 3, verse 9 through 12. Y entonces fíjense ustedes que se ve aquí en el versículo 9, la pregunta que toda persona debe hacerse. La pregunta que toda persona debe hacer. En el verso 9, I'm going to read for you. Dice, ¿cómo es posible todo esto? Pregunta Nicodemo. Jesús le contestó, ¿tú eres un respetado maestro judío y aún no entiendes estas cosas? Te aseguro que les contamos lo que sabemos y hemos visto, y ustedes todavía se niegan a creer nuestro testimonio. You say 12? Yeah, 12. Ahora bien, si no me creen cuando les hablo de cosas terrenales, ¿cómo creerán si les hablo de cosas celestiales? I'm done with 12. Okay. Fede, you want me to stop there?